yo saber qué hacer. Con tanta monotonía voy a enloquecer. Me niego a estar aburrida, me niego a serte fiel. Saliendo de la oficina me voy a hacer un break. Es que siempre tú no vas a ganar. Me voy a largar sin recapacitar. Eso está hecho. Me siento en otro plano astral, en el techo. Y cada instante tú te alejas más, 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 más. No quiero verte más, más, más. Eso está hecho. Voy en otra dirección, a la quinta dimensión. No intentes buscarme, no me vas a encontrar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa La Quinta Dimensión. Les saluda su amiga La Moreoli. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar nada más y de nada menos que de la muerte. Pero la muerte en un sentido más, vamos a decir, despegado de lo que es la parte física, como todos lo vemos con ese temor, sino la muerte y sus definiciones diferentes, vamos a decir, como terminación de un proceso, o como cambio, o como muchas otras maneras que la conocemos en esa parte también del desapego. Son diferentes las tradiciones que tenemos involucradas ya también, tanto desde el occidente, que estamos nosotros, hacia todas las culturas que provienen pues de la India, por supuesto, ¿no? La cuestión budista, y de otras culturas que nos han obviamente compartido y heredado tantas maneras de ver, por supuesto, a la muerte. Ellos nos acompañan. Con nosotros está Guadalupe Holguín Guzmán. Ella es trabajadora social y tanatóloga. ¿Cómo estás, Guadalupe? Muy bien, muchas gracias. Pues ella también está aquí. Bueno, también nos acompaña Maricruz Martínez García. Ella es licenciada en enfermería y también tanatóloga. Están hoy para hablarnos de la tanatología, que es pues ese arte, como nos dijiste en el programa de televisión, Maricruz, que ayuda a manejar un proceso de activación de conciencia a las personas en proceso de cambios o de pérdidas, o bien, diciéndolo de una manera muy textual y literal, de la muerte. Hablando como principio, ¿qué es la tanatología? ¿Alguien de ustedes me puede decir? Si me lo permite, Lupita, Claro que sí, voy a comentar que la tanatología es el estudio de la muerte y todo lo que existe alrededor, pero además se agrega el arte de acompañar a una persona que vive un proceso de duelo por una pérdida cualquiera. Dentro de lo que es este estudio, que es la tanatología, que profundiza mucho en la muerte, ¿cuál sería para las personas que nos están escuchando la parte más importante, y enfatizándola, por supuesto, que tendríamos que entender los seres humanos de la vida y la muerte? Adelante, ¿cuál de las dos nos dice? Sí, soy Maricruz. Básicamente es la manera, voy a citar a Simone de Beauvoir, que ella misma decía en una frase que quien no sabe morir no sabe vivir. Okay. Y básicamente la tanatología nos transporta esa posibilidad de vivir mejor para poder morir bien. Y vamos a ver, Guadalupe, como trabajadora social dentro de esta materia tan interesante, que a mí me parece pues como la acción de un ángel, porque entender a un paso a otro es como llevarte de un puente a otro, como lo que tenemos en esas historias o leyendas de los perros que te ayudan a pasar ese nuevo ciclo, ¿no? Del paso de la muerte de la vida hacia la muerte, en ese túnel, ¿no? Aquí, ¿cómo podríamos llamarle a una tanatóloga, en el caso de ustedes, a ti en específico, Guadalupe, como trabajadora social, a qué te enfrentas, a qué dolor te enfrentas? Primero que nada, con el paciente en proceso terminal y con la familia que está viviendo ese proceso. ¿Cómo es? Bueno, primero trato de empatizar con ellos, entrar en su
en su entorno. Es la situación que ellos están viviendo y acercarme, detectar esa situación, y una vez que me acerco, empiezo a preguntarle a los dolientes que si están de acuerdo en ser acompañados en ese momento por una tanatóloga, que simplemente estamos ahí para ayudar en el proceso, en el caminar de la transición, del cambio, porque para la tanatología no existe la muerte como tal. Hay un cambio, es abandonar la parte material para la materia humana para seguir en un nuevo, transformarse. ¿Transformarse en qué básicamente nos transformamos? De acuerdo a la tanatología, esto es de mucha cuestión de fe, es creer que no somos nada más materia, y sentirnos como tal, que no somos nada más materia. Dentro de nosotros sentimos que hay algo más, que no somos este cuerpo, y que algún día tendremos que regresar a nuestras raíces, a nuestro fuente de donde provenimos. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros entender ese concepto, ¿no? de dónde provenimos? O sea, hay muchas cuestiones y muchas dimensiones en las que mucha gente cree, ¿no? Pero ¿cómo podemos, sí, a ver, si me dices literalmente vengo de una fuente, ¿cómo me lo puedes hacer entender para que yo lo crea? Porque mucha gente tiene muy poca fe. Es que igual también no es tanto cuestión de fe, sino de sentirte. Okay. Si tú te das cuenta, no somos nada más el cuerpo y que nos duele, sino que también algo más que no sabemos dónde está, se duele por y se transforma en emociones, se transforma en sentimientos, Bueno, toda la parte espiritual tiene que ver con esto, por supuesto. O sea, tienes que hacer conciencia de lo que eres como ser, ¿no? Claro. De que estás como esencia en un plano material, vamos a decirlo así. Sí, yo puedo agregar que el ser humano necesariamente tiene que creer en algo. Quizás puede ser una estrella, puede ser la luna, puede ser Dios, puede ser una virgen, puede ser Jehová. O sea, cada quien le ponemos el nombre que nos ha hecho vivir la espiritualidad de una manera distinta. Eso es el enfoque, ¿no? Sí. Sin embargo, siempre el ser humano siempre está deseando estar en un lugar mejor. Y mejor dicho, independientemente de todas las religiones o cuestiones espirituales que tienen un nombre, cristianismo, catolicismo, lo que ustedes quieran, siempre vamos a aspirar a estar mejor. Quizás nos han confundido en el sentido de que, por ejemplo, algunas religiones manejan, bueno, cuando tú mueres llegas al paraíso. Probablemente sí, eso es algo que nadie sabe, eso es algo que se debe de creer. La fe finalmente es la confianza en lo que nos prometen, vamos, ¿no? Sí, la fe es realmente saber y tener la certeza de que algo va a suceder. Pero bueno. Así es, pero bueno. Y entonces la muerte viene siendo para el ser humano un misterio porque nadie ha regresado de ella para decirnos, pues da risa o hay mucha gente que te corretea o no. Las antiguas experiencias de vida que ha habido a todos los niveles, me acuerdo mucho de una que utilizaban, por ejemplo, los mayas, que a sus muertos los enterraban con comida, con zapatos, con ropa y con dinero, porque ellos suponían que tenían que pagar su entrada ellos no manejaban el cielo, sino a otra dimensión, vamos, ¿no? Entonces eso resulta muy interesante porque en vez de sentir, sí se dolían por la separación, sin embargo se preparaban con las mejores cosas para que su muerto pudiera dar ese paso sin tanta complicación, ¿no?
Entonces, como esa historia hay muchas otras, ¿no? Que son leyendas y son obviamente tradiciones en base a las creencias espirituales de cada región, vamos a decirlo así, o tipo espiritual, como es el caso de Asia, como es el caso, no sé, de los budistas, cristianos, maometanos, de todo, porque en México igual tenemos tradiciones muy, sí, por ejemplo, muy arraigadas, muy arraigadas, sin ¿no? que necesariamente tenga que ser religioso. O sea, la cuestión espiritual es muy diferente a la cuestión religiosa y muchas veces se ha confundido. Okay. Y sirve como base para darle también a las personas consuelo respecto a la pérdida en sí, ¿no? En tanatología hablamos de la aceptación, pero la aceptación del hecho como la muerte en sí. Sin embargo, todo lo que sigue después de la muerte ya se está velando, ¿no? Para la gente que acostumbra a hacer una velación del difunto. Ya se sepultó o se cremó según sea el caso. A partir de esa separación ya real, existe un proceso. Y ese proceso es en el que la tanatología impacta en las personas porque les acompaña a ir desmembrando cada cosa que se hizo de más, que no se hizo, o que inclusive pareciera que debió hacerse, ¿no? Les voy a contar rapidísimo que Sí. cuando la ¿Qué te parece si nos cuentas Okay. mejor después del corte? Porque yo sí les quisiera hacer una pregunta, porque eso que vas a decir es muy importante, se los quiero dejar para el siguiente corte a todos nuestros amigos. Sobre todo, la tanatología es hoy en día algo que ya está más visto, es algo que la gente empieza a entender más, como muchas cosas que empiezan a llegar a esta, vamos a decir, nueva era, porque estamos en procesos de ya tomar más en cuenta pues estas actividades o dinámicas que antes pues a lo mejor eran totalmente fuera de lo común para las personas, o a lo mejor inclusive hasta era censurado por no hablar de más allá, y como tú dices, que se confundía lo que es la parte religiosa con la parte espiritual, se sigue confundiendo, porque eso da pie, y a eso vamos a hablar ahorita que regresamos del corte y con lo que tú nos decías, da pie a tanta discrepancia, por supuesto, en las creencias, porque si todos tuviéramos un respeto por la creencia denominada de cada quien, todos viviríamos muy felices. Creo yo que ahí es donde podemos encontrar el proceso de equilibrarnos, que finalmente todos vamos al mismo bote. No sabemos cómo sea el bote, qué tan profundo y oscuro o claro o bonito sea, ¿no? Sí. Entonces, Claro. ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte? Vamos a ver a nuestros patrocinadores qué nos dicen y regresamos aquí con Guadalupe Holguín, con Maricruz Martínez, por supuesto, yo soy amiga La Moreoli, los espero. Si tienes preguntas hoy sobre tanatología, quieres tener asesoría, comunícate con nosotros al 777-303-9289 o escríbenos aquí a tu Facebook, Amor a Morelos, aquí en Radio 5M. Estamos en la quinta dimensión. Regresamos. Consultores, asesores fiscales y patrimoniales, líderes en el Distrito Federal, Morelos, Puebla, Guerrero y Estado de México. Más de 20 años de experiencia nos respaldan. Contadores públicos certificados y abogados fiscalistas con maestría y doctorado. Confianza y seguridad de su patrimonio. ASA Consultores. Con más de 100 artistas en escena, llega al Teatro Campo La Bohème, de Giacomo Puccini, presentada por la Compañía de Ópera de Morelos, acompañados del coro Niños Cantores, 17 y 21 de octubre, 20 horas, entrada general 100 pesos, domingo 19 de octubre, 18 horas, entrada libre, cupo limitado. Visión Morelos. Hemos implantado nuevos horarios diurnos para la recolección de basura. Evita sacar la basura por las noches o en días que no corresponden. Ayúdanos a mantener tu ciudad limpia y a evitar que las alcantarillas se tapen provocando inundaciones. Se aplicarán sanciones para aquellos que no respeten los nuevos horarios. Consulta los horarios llamando al 070 o en www.cuernavaca.gov.mx. Todos le damos valor
Campaña de canje y registro de armas 2014. Cambia tu arma por dinero, una tablet o regístrala. Del 6 de octubre al 2 de noviembre en 5 colonias de Cuernavaca. Sedes y horarios en www.morelos.gov.mx. El Consejo Ciudadano de Seguridad Morelos y la 24ª Zona Militar invitan. Visión Morelos. En la Universidad Internacional José Vasconcelos ya está abierto el periodo de inscripciones para el ciclo escolar 2014-2015. Estudia preparatoria y las licenciaturas en Derecho, Docencia, Educación Física, Atención para los trastornos de audición y lenguaje, Administración de Empresas, Sistemas Computacionales, Sistemas Contables y las maestrías en Ciencia Jurídica Empresarial, Relaciones Internacionales. La Universidad Internacional José Vasconcelos cuenta con las mejores instalaciones educativas. Con los más amplios y bellos jardines para la convivencia estudiantil y amplios espacios deportivos. Universidad Internacional José Vasconcelos. Teléfonos 314-5555 y 314-5554. Universidad Internacional José Vasconcelos. Avenida Cuauhtémoc, número 56, Colonia Amatitlán. Te esperamos. Universidad Internacional José Vasconcelos. Una perspectiva diferente de la educación. Feria de la Cecina y del Tianguis Grande 2014 en Yecapixtla, la cuna de la cecina, del 16 al 27 de octubre. Variedad de platillos, eventos musicales y culturales para toda la familia. No lo pienses más, ven a la gran fiesta. Morelos es sabor. Visión Morelos. Yogacer, clínica de artes y medicina alternativa, donde encontrarás una amplia gama de terapias que van a acompañarte en este rumbo de una sanación real. Contamos con clases de yoga de distintos estilos, con terapias para tus chakras, acupuntura, biomagnetismo, medicina cuántica, asesoría de nutrición ayurveda y con un espacio donde puedes relajarte y tener un lunch de Ayurveda. Estamos ubicados en calle San Diego, número 9, en la colonia Capatzingo, entre el Boulevard Díaz Ordaz y Ruiz Cortines. Puedes visitarnos en nuestra página www.yogacer.mx. En Facebook nos encuentras como Yogacer Relovution y nuestros teléfonos son 326-5973. Todo lo que necesitas para estar en este despertar de conciencia, en la expansión de conciencia rumbo a esta quinta dimensión. Namaste. Entrena en solo 15 minutos, el equivalente a hora y media de ejercicio. Tu mejor entrenamiento en Tuto Vibra. Ahora desde Casa Yogacer. Te esperamos, calle San Diego, número 9, Colonia Capatzingo. Llama por teléfono al 777-523-4072. Tuto Vibra.
Ya regresamos aquí a la quinta dimensión, soy su amiga La Moreoli. Bueno, pues estamos hablando más que de la muerte, de esta herramienta que es la tanatología, y está con nosotros, por si ustedes no habían sintonizado antes, bueno, pues está Guadalupe Holguín Guzmán con nosotros, ella es trabajadora social y tanatóloga, y Maricruz Martínez García, licenciada en enfermería y tanatología. Y bueno, en el segmento anterior estuvimos hablando prácticamente de lo que es este proceso, lo que es la tanatología y cómo va desprendiendo esta ramificación, sobre todo en el proceso de la muerte, ya involucrando lo que es la fe, ¿no? Y las confusiones, como tú decías, Guadalupe, en esa parte donde las personas, los seres humanos, la gran mayoría, confundimos lo que es religión con lo que es la espiritualidad. Y de ahí, bueno, viene tanta discrepancia, tanta falta de información, tanta ignorancia y sobre todo también tanta lucha de poder por salvar una mejor o peor religión, críticas y todo este tipo de cosas. Pero dentro de ello entra también lo que hablábamos antes de irnos a corte, que es y si hubiera la culpa de los que se quedan, de los que toman la mano y dicen, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no lo otro? Ese proceso, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo han vivido con personas? Digo, porque ustedes han estado muy de cerca en este tipo de procesos. ¿Cuál ha sido lo que más les ha llamado la atención en este proceso? Adelante, Maricruz. Sí, gracias. En realidad ya una vez aclarado el término de culpa, cuando la gente empieza a saber qué significa la palabra culpa, yo he visto que la gente se acomoda mejor en el asiento y respira. Porque finalmente la culpa significa hacer algo, pero aquí en la mente. Es decir, es la idea de haber hecho o no algo. Una solución para que no se fuera, ¿no? Puede ser, por ejemplo, y si a lo mejor no le di el medicamento adecuado, la persona que lo dice no es doctor, ¿no? Y si le di la comida que no le gustaba y lo obligué a comérsela, ¿se moriría por eso? También no somos nutriólogos, ¿no? Así es, claro. Y si lo saqué al sol y no se tenía que asolear, pues ¿qué hago, no? Entonces, esas ideas que se van formulando en la mente se llaman culpas, pero como son solo ideas, resulta entonces que la culpa no existe. Okay. Lo que existe es una serie de pensamientos que utiliza la gente para responsabilizarse de algo que es real, como es la muerte. Okay. Sí, aunque en estos términos, como lo dice la tanatología, la muerte no existe, pero logran ustedes hacer entender, va a ser una conciencia más espiritual, que el ser humano se encuentra en un proceso de cambio y de desapego, que vamos a decirlo en estos términos que se utilizan hoy mucho. Y vamos, la culpa es algo que a nosotros no nos permite también desprendernos fácilmente de este proceso, como, vamos a decir, seres vivientes, ¿no? Y que buscamos ese pretexto para seguir enganchados a una situación que finalmente está fuera de nuestras manos y que solamente es entender que la solución estuvo en la muerte. De hecho, es un doble juego, porque la gente puede utilizarlo como muletilla para hacerse víctima, okay, o puede darle un sentido de vida a partir de esa culpa, ¿no? Es decir, yo no tengo otro recurso para seguir viviendo, entonces me tengo que sentir culpable por lo que no hice. Y voy a vivir condenándome todos los días hasta el día en que yo me muera, porque no tengo otra razón de vivir. Y te enganchas en una situación que no te permite avanzar, porque eso también es algo que hay que decirlo, ¿no? Guadalupe, a ver, vamos a ver un poquito más sobre el hubiera. Sabemos que en los procesos ya cuando alguien ya falleció X, y se dice mucho, inclusive en los velorios, era muy buena persona, siempre se acaba lo malo, y es una limpieza hasta de imagen, porque vamos a decirlo así, yo así lo veo, la muerte pues es un proceso de cambio, es un desprendimiento, pero es una limpieza, es como si le quitas, no sé, a lo mejor la etiqueta a alguien, ¿no? Ya, dejó de ser nuevo, para pasar a ser algo útil o otra cosa, digo, todo tiene un cambio, pero esas etiquetas, cuando estamos ya en el velorio, y era muy buen padre, era lo máximo, era un gran hombre, todas esas denominaciones tan positivas y favorables a la persona, se vuelven a través de la muerte, porque cuando sigues vivo eres lo peor muchas veces para muchas personas. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué me dirías tú y por qué la gente tomamos esta actitud? Mira, pues desgraciadamente
no nos valoramos, casi siempre estamos de manera subjetiva viendo lo negativo de todos. Lógicamente, cuando ya se va esta persona, cuando ya no está, entonces empezamos a ver que también tenía cosas buenas, cosa que no nos permitimos cuando lo tenemos de frente, cuando le podemos decir cuánto te quiero, cuánto te necesito, qué tantas cosas buenas ha significado en mi vida, todo lo bueno que has hecho para mí. No lo veo porque todavía estás presente y te puedo seguir exigiendo y te puedo seguir explotando. Todavía somos iguales, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. O lucha de poder, como dices tú, Maricarmen, claro. Sí, ahí viene esa lucha de poder. Te puedo seguir extorsionando, digámoslo. O manipulando, ¿no? Por ponerle una palabra, ¿no? Sí, tienes razón. Manipulando a esa otra persona. Y aunque en ello me vaya, el lastimarte, el decirte que no sirves, que tienes tales y cuales defectos. Y no nos atrevemos a voltear a ver que también tienes cualidades. Entonces, antes de juzgar a alguien antes de que tú puedas conocerlo más profundamente o a lo mejor, ¿por qué tiene que llegar un evento así para, a lo mejor no lo estamos entendiendo, a lo mejor es simple hipocresía, a lo mejor es un desprendimiento de culpa? No sé, Maricruz, ¿tú qué nos puedes decir? Yo también les quiero comentar, para ampliar lo que comenta Lupita, es que es una situación cultural y social, ¿eh? Sí. Jamás he oído, bueno, sí, alguna vez, ahorita les comento rapidísimo, pero regularmente la persona que murió ya se encuentra indefensa. Y entonces si yo le digo, ay, es que eres hipócrita, el cadáver no se va a poder defender. Por lo tanto, la gente opta por las cosas buenas, ¿no? Claro, ya no sabes si estás en desventaja o en ventaja, sí, ¿no? Ya no hay réplica. Entonces ahí nos vamos. En una ocasión una paciente llegó con nosotros porque el esposo pues la trataba muy mal, fue golpeada, una mujer. De hecho, a nosotros nos la encomendaron por una situación emocional, por una violación. Wow. Y entonces, pero una violación a una persona mayor de edad. Total que ya llegó con nosotros, hablamos con ella y en el transcurso nos fuimos enterando que el esposo tenía cierta actitud violenta ante ella, psicológica, física, emocional. Pero además era un paciente. Total que pasó el tiempo, el señor muere y cuando yo vuelvo a ver a la paciente, oiga, ¿cómo está? No sé qué. Ay, me dijo, pues muy triste. Le dije, ¿cómo? Sí, es que fíjese que como ya no la vi, no le pude decir que mi esposo se murió. Y yo, de manera instintiva, por la historia que conocía de fondo, le dije, ¡ay, qué bueno! Y la señora me vio con cara de, oiga, ¿por qué dice eso? ¿Sí? Y le digo, bueno, es que él fue un hombre con usted agresivo. Dijo, no, pues sí, pero, mi esposo ya se murió. Y yo dije, hijo de... Entonces, es muy difícil de repente descubrir que la gente... no puede ser congruente con lo que dice, ¿no? Porque socialmente y culturalmente no corresponde. Eso es muy cierto. Finalmente son actores, ¿no? En un proceso de vida en el que te tocó ser la pareja o el esposo o la esposa. Y cuando vives ese tipo de situaciones tan difíciles como son, bueno, pues obviamente las agresiones psicológicas, físicas y demás, estás en un proceso de defensa, pero más bien es una lucha de poder. Muchos y la gran mayoría, yo creo que los que estamos involucrados en la comunicación, en la psicología y en todo esto, lo sabemos, porque ahí está la alienación parental, ahí está la lucha por los bienes, en los divorcios, ahí está tanta cosa. Y cuando se muere, entonces sí lo extrañas porque ya no tienes con quién pelear. Entonces, fácil se te va a alguien que te da vida en un encuentro de fuerza, de identidad hasta cierto punto, porque pues, es una manera de comunicarte agresivamente, pero tienes una fuerza que te está dando también la otra persona, porque se dice mucho que cuando tú tienes una fricción, estás generando energía en la otra persona que a ti te alimenta. Eso se dice mucho en algunos ritos, exactamente, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver, se me fue mi vitamina, se me fue quien me provocaba esta euforia, entonces ahorita estoy triste, pero realmente estoy triste por mí, no por el que se fue, ¿no? Exacto, sí. Entonces, esas son cosas que tampoco vemos desde un punto de vista, como dices tú, bien racional, bien consciente.
realmente son cuestiones sociales y culturales que manejamos por formalismos por un lado y por antivalores por el otro lado. En otra ocasión, en el sepelio de una compañera también, llegaron 2 compañeros a acompañar a la familia por el evento del deceso, y cuando llegan 2 médicos compañeros de nosotros, le dice la doctora, pues cuánto lo siento, qué pena, etcétera. Era la hermana la que había muerto. Uy, pues qué pena, ¿no? Y en cuanto el doctor se acerca a la doliente, le dice muy rápido, la abraza efusivamente, le dice, ay, muchos días de estos. Y entonces se quedan así, y le dice la doctora, menso, se murió su hermana. Y entonces le dice, sí, disculpa, pero en realidad quizás lo que también él estaba diciendo estoy contigo, o sea, ojalá y vivas mucho, qué sé yo. Pasa mucho, a mí me ha pasado en lo personal, lo puedo decir, a mí me ha pasado, y es muchas veces el nervio de no saber qué decir, y quiere ser tan formal, que estamos hablando de los formalismos, que lejos de decir algo congruente, ¿no? Y que va con el momento, pues a veces hasta el que está sufriendo por su fallecido, pues hasta se llega a reír, porque de verdad, claro, yo creo que hasta son momentos que se deben aprovechar y se recuerdan después con gracia, pero sí todo es este tipo de cosas que se van combinando entre los formalismos, entre la fe, entre los valores, los antivalores, la lucha de poder, las creencias, la religión, todo se involucra en la muerte. Sí, por eso la tanatología nos dice que no, pues que la muerte no existe, ¿no? Así es que usted, ¿qué cree? ¿Que existe o no existe la muerte? Vamos a ir a un corte y vamos a regresar hablando más de la tanatología y sobre todo aprender a verla como tal. ¿Qué les parece? Regresamos aquí en La Quinta Dimensión. Consultores, asesores fiscales y patrimoniales, líderes en el Distrito Federal, Morelos, Puebla, Guerrero y Estado de México. Más de 20 años de experiencia nos respaldan. Contadores públicos certificados y abogados fiscalistas con maestría y doctorado. Confianza y seguridad de su patrimonio. ASA Consultores. Con más de 100 artistas en escena, llega al Teatro Campo La Bohème, de Giacomo Puccini, presentada por la Compañía de Ópera de Morelos, acompañados del coro Niños Cantores, 17 y 21 de octubre, 20 horas, entrada general 100 pesos, domingo 19 de octubre, 18 horas, entrada libre, cupo limitado. Visión Morelos. Hemos implantado nuevos horarios diurnos para la recolección de basura. Evita sacar la basura por las noches o en días que no corresponden. Ayúdanos a mantener tu ciudad limpia y a evitar que las alcantarillas se tapen provocando inundaciones. Se aplicarán sanciones para aquellos que no respeten los nuevos horarios. Consulta los horarios llamando al 070 o en www.cuernavaca.gov.mx. Todos le damos valor. Campaña de canje y registro de armas 2014. Cambia tu arma por dinero, una tablet o regístrala. Del 6 de octubre al 2 de noviembre en 5 colonias de Cuernavaca. Sedes y horarios en www.morelos.gov.mx. El Consejo Ciudadano de Seguridad Morelos y la 24ª Zona Militar invitan. Visión Morelos. En la Universidad Internacional José Vasconcelos ya está abierto el periodo de inscripciones para el ciclo escolar 2014-2015. Preparatoria,
y las licenciaturas en Derecho, Docencia, Educación Física, Atención para los trastornos de audición y lenguaje, Administración de Empresas, Sistemas Computacionales, Sistemas Contables y las maestrías en Ciencia Jurídica Empresarial, Relaciones Internacionales. La Universidad Internacional José Vasconcelos cuenta con las mejores instalaciones educativas. Con los más amplios y bellos jardines para la convivencia estudiantil y amplios espacios deportivos. Universidad Internacional José Vasconcelos. Teléfonos 314-5555 y 314-5554. Universidad Internacional José Vasconcelos. Avenida Cuauhtémoc, número 56, Colonia Amatitlán. Te esperamos. Universidad Internacional José Vasconcelos. Una perspectiva diferente de la educación. Ven a la Feria de la Cecina y del Tianguis Grande 2014 en Yecapixtla, la cuna de la cecina, del 16 al 27 de octubre. Variedad de platillos, eventos musicales y culturales para toda la familia. No lo pienses más, ven a la gran fiesta. Morelos es sabor. Visión Morelos. Entrena en solo 15 minutos, el equivalente a hora y media de ejercicio. Tu mejor entrenamiento en Tuto Vibra. Ahora desde Casa Yogacer. Te esperamos. Calle San Diego, número 9, Colonia Capancingo. Llama por teléfono al 777-523-4072. Tuto Vibra. Yogacer, clínica de artes y medicina alternativa, donde encontrarás una amplia gama de terapias que van a acompañarte en este rumbo de una sanación real. Contamos con clases de yoga de distintos estilos, con terapias para tus chakras, acupuntura, biomagnetismo, medicina cuántica, asesoría de nutrición ayurveda y con un espacio donde puedes relajarte y tener un lunch de ayurveda. Estamos ubicados en Calle San Diego, número 9, en la Colonia Capatzingo, entre el Boulevard Díaz Ordaz y Ruiz Cortines. Puedes visitarnos en nuestra página www.yogacer.mx. En Facebook nos encuentras como Yogacer Relovution y nuestros teléfonos son 326-5973. todo lo que necesitas para estar en este despertar de conciencia, en la expansión de conciencia rumbo a esta quinta dimensión. Namaste. Regresamos aquí a su programa La Quinta Dimensión. Estamos transmitiendo desde Radio 5M. Sintonízanos, digitalízanos. Estamos en tu programa La Quinta Dimensión. Soy su amiga La Moreoli, hablando de la muerte con dos tanatólogas que, además de darnos mucha información, están disponibles para todas las personas que necesiten de este apoyo en algún momento que estén viviendo dificultad, no solamente en un proceso de muerte terminal de algún familiar o personal, sino en cualquier tipo de situación que estés pasando de terminación, así como tal, de algo. Te divorciaste, perdiste algo, te pasó un accidente, quieres tener un nuevo comienzo de vida, quieres dejar atrás cosas que te han marcado, que te han mermado, que te siguen perturbando tu vida, tus sentimientos. Bueno, pues hay que desapegarnos de situaciones, de vivencias y de cosas. Para eso está
este maravilloso sistema dinámico que es la tanatología, que bueno, pues es una materia que realmente ayuda al proceso, a las personas a entender lo que tenemos que dejar atrás y cómo podemos tener esa fe de lo que puede venir, aunque no sepamos con claridad lo que es, ¿no? Y bueno, para continuar con este tema, y estábamos hablando, y vamos a retomarlo, en esos formalismos sociales cuando viene un fallecimiento, estamos en un velorio, y se nos van a veces palabras que, pues justamente, son muy equívocas, como lo dijimos, ¿no? Que pueden sonar hasta graciosas, algunas a lo mejor antisonantes, en algunos casos, dependiendo de la cultura de las personas. Pero, ¿qué se debe hacer en un momento cuando no sabes qué decir? ¿Qué se debe hacer, Maricruz? O Guadalupe, ¿qué podemos decirle a la gente que nos está escuchando? Bueno, en realidad, cuando no se puede decir nada, lo mejor es el silencio. Comentábamos ahorita en el corte que a veces uno por formulismo o por educación inclusive nos enseña a decir, ay, cuánto lo siento, etcétera, pero es tan trillado y tan vacías las palabras que conviene mejor quedarse en silencio. Muchas veces es mejor con la mirada, con un abrazo y decir nada, ¿no? Sí. Porque finalmente nos decías, Guadalupe, como dice la tanatología, la muerte no existe y por eso a veces no tiene palabras. Simplemente estoy contigo. El hecho de que tú le digas a alguien que tiene un dolor en ese momento tan grande, tan profundo, que siente que todo se apaga, que no hay nadie a su alrededor y de repente te acercas y le dices, vamos, no estás sola, estoy contigo. Simplemente con eso esa persona se siente confortada. Que es fuerza, finalmente lo que tú dices, lo que se siente es compartir, como cuando tienes momentos de alegría y de dicha, que lo quieres compartir con todo mundo en un festejo, ¿no? En este momento, pues es difícil decirle a la gente, quiero compartir con ustedes mi dolor, porque es cuando menos quieres hablar, cuando menos energía tienes, cuando más fundido por dentro te sientes. Entonces ahí sí le toca a los compartidos venir y decirlo. Es totalmente al revés. No es una cuestión de invitación, es una cuestión de conciencia. Sin embargo, la tanatología sí opta por la invitación, ¿eh? Les voy a contar por qué. Okay. Resulta que cuando una persona va a morir, o muere mejor dicho, físicamente es un cadáver, y ese cadáver ya no pertenece a la familia. Inmediatamente se va a salubridad, se hacen las preparaciones, se va a salubridad en el sentido de que se extiende un certificado de función y ese certificado de función va a parar a manos de los de la funeraria y los de la funeraria empiezan a crear todo el cortejo, ¿no? Esa es la parte ya científica, por así decirlo, de burocrática también, ¿no? Administrativa, sí, del exacto. Manejo del cadáver. Así es. Pero resulta que nosotros como tanatólogas siempre hablamos con los pacientes y les hablamos sobre qué quieren cuando se mueran, ¿no? Cómo quieren que los vistan, qué música quieren que se ponga en su funeral, quieren que se lea algo especial, que se mencionen cosas de determinadas personas. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con pacientes que cuando se está justo en el proceso de la velación, se empieza a hacer un círculo de amor, donde cada persona le expresa al difunto lo que sentía por él, agradecimiento, amor. Inclusive ha habido quienes le dicen, a mí me enojó de ti esta actitud hace 80 años, ¿no? Limara Pérez. Sí, y bueno, esto también se va haciendo en función de cambiar la idea de que se tiene de la muerte, ¿no? De la tragedia. Es verdad que resulta ser una tragedia por el dolor que provoca la separación. Sin embargo, es más bien un momento de festividad en el que la persona que amamos ya no sufre. Okay. Ya no tiene que pasar por situaciones de agresividad científica, de Sí, procesos que son finalmente muy frívolos, ¿no? Porque además y dolorosos. Muy dolorosos porque pues oye, en ese momento lo que quieres es puro cariño. Sí. Y comprensión.
¿no? Sí, a mí me tocó en el hospital donde trabajo el caso de una señora que ya le dieron el diagnóstico terminal y estaba en fase agónica. Tenía 8 hijos aproximadamente, y esos 8 hijos, 4 eran de un matrimonio y 4 eran de otro, una cosa así. El chiste es que todos los hijos se pusieron de acuerdo y hablaron con el doctor y le dijeron: doctor, si mi mamá hace un paro cardiorrespiratorio, no queremos que la resucite. Y el doctor, sorprendido, pero muy respetuoso, les dijo: está bien. Y entonces, cuando la paciente cayó en paro cardiorrespiratorio, llamamos al doctor, le dijimos: doctor, mire, se acercó el doctor y les preguntó: ¿ustedes dijeron esto? ¿Están de acuerdo o cambiaron de opinión? Y los hijos dijeron: no, estamos de acuerdo. Mi mamá ya no puede vivir así. Y una de las hijas le dijo: yo quisiera meterme dentro del cuerpo de mi mamá y reparar todos los órganos que le hacen, que sean necesarios para su recuperación. Pero ¿qué cree, doctor? Le dijo: no puedo. Entonces, creo que este es el momento que ella tiene que dejar el cuerpo. Sí, por el que tiene que pasar y morir. Se pasaron, yo creo que unos minutos, unos 10 o 15 minutos, y la señora murió. Todos los hijos se pasaron. Otras familias que fueron incorporándose en el transcurso de la tarde fueron llegando, se fueron pasando. Fue una cosa muy muy significativa en el hospital, porque regularmente pasa cierto número de familiares. Ese día había en el pasillo alrededor de unos 14, 16 familiares. Wow. Y la labor de nosotros como tanatólogos fue hablar con las autoridades para que les permitieran, ¿no? Okay. Una vez que ya el cuerpo se llevó al mortorio, los familiares se fueron, mucha tranquilidad, no hubo llantos así desgarradores de ¿por qué te moriste? No, fue una situación muy preparada. Había más conciencia aparte de los familiares. Sí. Y sobre todo de esa parte física, que ellos decían: la hija fue muy clara, yo no puedo repararle el daño. Entonces, si el paso siguiente es la muerte, ni modo, ¿no? Pues sí. Yo creo que algo sensato, muy difícil, ¿verdad, Guadalupe? Sí, por supuesto, es algo muy, muy difícil, una decisión que muchas veces no estamos preparados para tomarla, pero finalmente la tanatología nos enseña a cómo podemos lograrlo, cómo podemos llegar a entender que ese cuerpo finalmente tiene que ser abandonado porque ya está cansado, la serie de deterioro físico pues ya no puede regresar a la salud, y entonces finalmente caen en ese paro en el que abandonan el cuerpo. Pero ¿qué crees? Lo último que se pierde es el oído. Ay, ellos, a pesar de que ya se fueron, y eso es lo que hace la tanatología, darles esa oportunidad a través de solicitar y gestionar la autorización de que pasen los familiares a hablar con el paciente, darle su última despedida, es precisamente para que ellos se den cuenta de que están ahí, de que valió la pena vivir, de que valió la pena haber transcurrido el tiempo que estuvieron aquí, que sí dejó raíces, que dejó herencia, que su paso por la vida, ¿no? Valió la pena. Y una cosa muy importante es que finalmente los familiares se van enterando de que todo lo que hacen por el paciente es lo que se necesita hacer. No, ahí difícilmente encuentran culpa, Con esos actos ya conscientes de la muerte, difícilmente encuentran culpa. Y fíjate que trabajar esa parte de la culpa, que es un proceso del ser humano que siempre te tiene calado, ¿no? O sea, es constante y sonante, y es algo que se tiene que trabajar como todos los días, como lavarte la boca, como estar pensando y no caer siempre en eso, porque somos víctimas de eso en todos los medios, en todas las situaciones, relaciones, en todas las cuestiones sociales. Entonces, sí es algo que tenemos también que aprender a llevar. Sí, y quizás lo que ayuda es, como hace rato lo mencioné, qué significa la culpa y qué significa la responsabilidad. Sí. La responsabilidad es algo que yo hice y que impacta para bien o para mal en una tercera persona, en otra persona.
y la culpa es solamente la idea. De que tú tenías la oportunidad de hacer otras cosas y no las hiciste. Que finalmente el hubiera no existe y es un término que a mí me encanta decir porque debemos de omitirlo y de pensar más en acciones reales, ¿no? Y ser, pues yo creo que más concretos en lo que somos, porque todos somos iguales, finalmente nacemos para morir, no hay otra. Y morir, bueno, en el sentido de cambiar o de procesar en otro nivel o trascendencia espiritual o de vida o de luz, no sé. Pero bueno, finalmente esa es la parte. Ahorita estamos terminando en este momento de enfocarnos a la muerte de la vida físicamente, pero hay muertes de situaciones. ¿Qué les parece si ahorita en este último bloque vamos a regresar para que nos den un poquito de idea de lo que es ese proceso también, de cómo dejar atrás situaciones tan dolorosas, difíciles, que se convierten en una merma, como es una enfermedad terminal, y que hay que dejarlo? Vamos a un corte, regresamos aquí a su programa La Quinta Dimensión. Regresamos. YogaCer, clínica de artes y medicina alternativa, donde encontrarás una amplia gama de terapias que van a acompañarte en este rumbo de una sanación real. Contamos con clases de yoga de distintos estilos, con terapias para tus chakras, acupuntura, biomagnetismo, medicina cuántica, asesoría de nutrición ayurveda y con un espacio donde puedes relajarte y tener un lunch de ayurveda. Estamos ubicados en calle San Diego, número 9, en la colonia Capatzingo, entre el Boulevard Díaz Ordaz y Ruiz Cortines. Puedes visitarnos en nuestra página www.yogacer.mx. En Facebook nos encuentras como YogaCer Relovution y nuestros teléfonos son 326-5973. todo lo que necesitas para estar en este despertar de conciencia, en la expansión de conciencia rumbo a esta quinta dimensión. Namaste. Entrena en solo 15 minutos, el equivalente a hora y media de ejercicio. Tu mejor entrenamiento en Tuto Vibra. Ahora desde Casa YogaCer. Te esperamos. Calle San Diego, número 9, Colonia Capatzingo. Llama por teléfono al 777-523-4072. Tuto Vibra. ASA Consultores. Asesores fiscales y patrimoniales, líderes en el Distrito Federal, Morelos, Puebla, Guerrero y Estado de México. Más de 20 años de experiencia nos respaldan. Contadores públicos certificados y abogados fiscalistas con maestría y doctorado. Confianza y seguridad de su patrimonio. ASA Consultores. Con más de 100 artistas en escena, llega al Teatro Campo La Bohème, de Giacomo Puccini, presentada por la Compañía de Ópera de Morelos, acompañados del coro Niños Cantores, 17 y 21 de octubre, 20 horas, entrada general 100 pesos, domingo 19 de octubre, 18 horas, entrada libre, cupo limitado. Visión Morelos. Hemos implantado nuevos horarios diurnos para la recolección de basura. Evita sacar la basura por las noches o en días que no corresponden. Ayúdanos a mantener tu ciudad limpia y a evitar que las alcantarillas se tapen provocando inundaciones. Se aplicarán sanciones para aquellos que no respeten los nuevos horarios. Consulta los horarios llamando al 070 o en www.cuernavaca.gov.mx. Campaña de canje y registro de armas 2014. Cambia tu arma por dinero, una tablet o regístrala. Del 6 de octubre al 2 de noviembre en 5 colonias de Cuernavaca. Sedes y horarios en www.morelos.gov.mx. El Consejo Ciudadano de Seguridad Morelos y la 24ª Zona Militar invitan. Visión Morelos. En la Universidad Internacional José Vasconcelos ya está abierto el periodo de inscripciones para el ciclo escolar 2014-2015.
preparatoria y las licenciaturas en Derecho, Docencia, Educación Física, Atención para los trastornos de audición y lenguaje, Administración de Empresas, Sistemas Computacionales, Sistemas Contables y las maestrías en Ciencia Jurídica Empresarial, Relaciones Internacionales. La Universidad Internacional José Vasconcelos cuenta con las mejores instalaciones educativas. Con los más amplios y bellos jardines para la convivencia estudiantil y amplios espacios deportivos. Universidad Internacional José Vasconcelos. Teléfonos 314-5555 y 314-5554. Universidad Internacional José Vasconcelos. Avenida Cuauhtémoc, número 56, Colonia Amatitlán. Te esperamos. Universidad Internacional José Vasconcelos. Una perspectiva diferente de la educación. Ven a la Feria de la Cecina y del Tianguis Grande 2014 en Yecapixtla, la cuna de la cecina, del 16 al 27 de octubre. Variedad de platillos, eventos musicales y culturales para toda la familia. No lo pienses más, ven a la gran fiesta. Morelos es sabor. Visión Morelos. Regresamos aquí en su programa La Quinta Dimensión. Soy su amiga La Moreoli. Hoy hablando de tanatología, de la muerte, del cambio, del proceso, desapego, ¿cómo le quieres llamar? Bueno, en los segmentos anteriores que los van a poder ver más tarde, quienes no entraron en el programa hoy en vivo, bueno, pues tenemos el podcast cerrando el programa. Inmediatamente le das play y bueno, puedes empezar a ver el programa desde cero, las veces que quieras de aquí a 8 días. Y bueno, hablando precisamente de cómo trabajan las tanatólogas, este servicio maravilloso que se otorga a las personas que están en proceso de cambio o de desprenderte de dolores, bueno, para vivir el nuevo proceso del cambio que es de la vida a la muerte. Bueno, la muerte no existe según la tanatología, pero es matar o dejar atrás algo que ya no va a existir más en tu vida. ¿Cómo es el proceso que ustedes manejan? Vamos a decir un ejemplo, en personas que están terminando una relación. Porque es una muerte, se murió nuestro matrimonio. ¿Qué pasa con esto, Guadalupe? Bueno, primero se pasa por varias etapas. La primera de ellas, pues, es la negación. Decimos, no, es que esto no puede ser, no me puede estar pasando. Me aferro a esa persona, me adhiero, hago cualquier cosa, pero esto no me puede estar pasando a mí, no me puede suceder, y muchas veces en ese inter aceptamos cosas que rompen con la dignidad del ser humano, ¿no? Finalmente sí, es cuando te dejas de querer porque te aferras a, ¿o es miedo al cambio? Tal vez. ¿No? Ahí viene precisamente, es una segunda proceso de este... Que es la segunda etapa de este proceso. Es decir, que ya el cambio, cuando te lo muestran, como no sabes qué va a pasar, ahí cuando se pierde la fe, es la fe en uno mismo, porque tú eres quien va a definir tu futuro, ¿no? Entras en una situación de enojo, de coraje, en donde se te atraviesan todas las emociones habidas y por haber, el miedo, la angustia, el rencor, el resentimiento, el dolor, en fin, todas las emociones, y estas son medibles. Okay. ¿Qué tanto puedes medir tu dolor? A ver, del 0 al 10, más o menos, ¿qué tanto estás sintiendo? Y lo puedes sacar y lo puedes conocer, puedes palpar tu miedo, puedes palpar tu angustia, y al palparla, al darle una calificación, te vas dando cuenta de que a lo mejor pues no es tan importante, ¿no?
o que el miedo finalmente es miedo a la soledad, a no poder, ¿Tiene que ver a no tener estos miedos, Guadalupe, a nuestros, nuestras tradiciones, nuestros valores, principios, morales y demás, o a nuestra cultura? ¿A qué tiene que ver tanto miedo? Mira, el miedo tiene que ver con mis carencias. Okay. El miedo tiene que ver con mi falta de confianza en uno. Confianza. Con la confusión, yo agregaría, ¿no? ¿La confusión en qué sentido? En el sentido de que solamente existen dos miedos reales del ser humano. ¿Cuáles son? Naturales. No, más bien adivínenlos, ¿no? Vamos a hablar de que el miedo a la muerte, que no. Cuando yo doy talleres o conferencias siempre hago lo mismo porque me encanta ver la cara de cómo se transforma de la gente, ¿no? El primer miedo natural del ser humano es el miedo a caer al precipicio. Okay. Estar parado en la orilla de una alta montaña y voltear hacia abajo y pensar que uno puede caer por sentido de supervivencia. Ese es el primer miedo natural del ser humano. Okay. El segundo miedo es a un ruido fuerte. Wow. Nosotros, por ejemplo, estamos aquí tranquilas, platicando, y si de repente escuchamos una bomba o que cae algo, nos vamos a meter debajo de la mesa. Okay. También por instinto de supervivencia. Todos los demás miedos son por miedos inventados, ¿no? Okay. El ser humano culturalmente está acostumbrado a ser manipulado o a manipular. Así es. Y entonces, yo me acuerdo cuando era pequeña, decía mi mamá, duérmete porque va a venir el coco y te va a asustar. Y es un miedo insertado. Exacto. Okay. Si no te portas bien, tu papá va a llegar en la noche y te va a regañar. Entonces ya el padre significa temor. Sí. Duérmete porque los Reyes Magos no te van a traer nada, ¿eh? Carencia. Sí. Déjame ver qué otra cosa. Si no sacas 10, entonces vas a ser el burro, ¿no? Okay. Reprobación. Total que todos los miedos juegan un papel muy importante a lo largo de nuestra vida, culturalmente hablando, porque es una manera de control. Es una manera de manipular. De la gente que tiene el poder, ¿no? Es decir, los papás, básicamente empieza en la familia, ¿no? Para llevar el control, pues tienes que manejar y manipular a través de algo que te funcione. Digo, finalmente estás tratando de formar algo, ¿no? Sí, claro, pero en esos miedos también va implícito la limitación de la experiencia que la gente puede vivir en función de lo que sea. Entonces, ¿no? Abusa uno también de esas debilidades que ya puedes tener identificadas. Por ejemplo, tengo una amiga que un día me dijo su hijo, vamos a la resbaladilla. Y la resbaladilla era un muro de contención de un jardín que estaba en desnivel. Okay. Entonces era la piedra, era una barda de piedra. Y le digo, vamos. Entonces ahí voy con el niño y el niño se sienta ahí en la orillita y parece que se desliza sin deslizarse realmente porque es piedra, ¿no? Pero él estaba feliz en la resbaladilla. Cuando la mamá lo vio, le dijo, te vas a caer. A un lado una parte del muro contenía el pasto de ese jardín, pero la otra parte era un pasillo que iba hacia la casa de máquinas que estaba por debajo de ese jardín. Entonces yo estaba parada ahí para que en cuanto el niño bajara, pues si se caía o tambaleaba, lo ayudaba. No, la mamá en cuanto vio eso se aterró y dijo, no, agarró el niño de la mano y se lo llevó. Ese es un miedo, no del niño. No, y yo he visto casos en los que, digo, vamos a ser honestos, ¿no? Antes, yo no sé ahora, pero ahora los niños juegan más virtualmente, pero antes solíamos, y lo digo literal, yo también fui parte de eso, en subirnos a las azoteas, a los árboles y cosas de ese tipo. Éramos muy extrovertidos y muy intrépidos. Entonces yo me acuerdo mucho, digo, a mí realmente en ese sentido nunca tuve problema, pero sí compañeros que de pronto se subían a un árbol y estaban así subiendo, y a mí me pasó alguna vez que alguien le decía a su hijo, una mamá, ya nos habíamos subido todos, te vas a subir y te vas a caer, y así se la pasó, ¿no? Sí. Y el niño se cayó, y obviamente todos nos sorprendimos, los niños que estábamos arriba, porque dijimos, ¿por qué se cayó? ¿Por qué lo tiró la mamá? Nosotros lo entendimos, la señora lo tiró literalmente, porque lo asustó. Sí, Entonces quitas el poder
porque es la manera de controlar, ¿no? Psicológicamente pega muy bien. La independencia de cada persona, ¿no? Porque yo, por ejemplo, le decía en esa ocasión, si se cae, primero no se va a caer, le dije, porque estoy de este lado cuidando cualquier mal movimiento. Y segundo, si se cae, él va a vivir la experiencia del dolor que después se le va a pasar, ¿no? O sea, no tiene que imaginarse lo que no ha pasado. Exacto, digo, el miedo, como tú dices, en esas partes, en esa faceta natural, pues también tiene que ver, como lo dijiste en un principio, con el sentido de supervivencia que nos ayuda a permanecer, es decir, a cuidarnos, a tener límites y a poder tener ese sentido, ese instinto que finalmente nos ayuda a cuidarnos. Pero ya un miedo fabricado, insertado o extremo, nos transforma nuestro, pues obviamente, nuestro carácter, nuestra autoestima, nuestros valores, y esta realidad que, regresando al tema, en el caso de una separación, de la terminación de un matrimonio, alrededor de todo esto hay tantas cosas que involucran emocionalmente y social y culturalmente a las personas, que es ahí donde no se permite realmente tomar la iniciativa de soltar. Hay un síntoma muy fuerte socialmente en el hecho de que te vas a divorciar, vas a romper con la estructura de la familia, ¿no? No importa que al interior de la familia haya maltrato físico, psicológico, económico, mental, no importa, porque es una familia, ¿no? Entonces tenemos, por cultura, por idiosincrasia, por ser mexicanos, inclusive yo hago la broma, el hecho de que como somos una familia nos tenemos que apoyar. No importa que mantengas al marido 80 años, lo estamos apoyando, ¿no? Así es. Entonces, o no importa que tenga otras 3 novias, lo estamos apoyando. La familia permanece. Entonces, eso resulta muy complicado porque la gente sufre. Pero también se involucran muchas cosas y vamos a tenerlas próximamente, y vamos a continuar con el programa como serie aquí con nuestras amigas que son espectaculares porque tienen mucho que ofrecer a nuestra sociedad, y sobre todo hablar de estos temas que son tan extensos como es la muerte, el miedo, la tanatología. ¿Cómo concluimos en grandes términos y así en tiempo muy reducido el hecho de que es necesario soltar y cambiar? Hasta llegar a la aceptación. Las 5 facetas que tiene el proceso pululan entre unas a otras, pero mientras no llegues a la aceptación, no estás del otro lado. Siempre estarás en el miedo, en todas las emociones, en la depresión, en lo que tú quieras. La frustración. En frustración, algo en te todo. va a detener, que son escalones que hay que ir superando, ¿no? Hasta que llegues realmente a aceptar tu nueva condición, estás listo para dar el siguiente paso. Y vamos a hablar el siguiente programa de eso, cómo llegar a ese proceso piramidal, a desprenderte de todas esas partes en ese proceso y a lograr la aceptación para luego poder tener pues, un nuevo sueño, ¿no? La felicidad, ¿no? Claro. Contrariamente, yo les quiero decir que ahorita, para cerrar, quisiera decirles que uno no tiene que buscar la felicidad, ya la tiene. Pero está disfrazada por todas esas situaciones que nos hacen ajenos a lo que ya vive en nosotros. Y esa enfermedad con la que ya nacemos, que son enfermedades sociales, con tantos tabús, con tantas etiquetas, con tantos miedos instalados, con tantas culpas, con tantas cosas que finalmente a eso venimos, a quitárnoslas, a procesar y a decirles adiós, porque también nosotros ponemos en acción la tanatología en este programa, aunque nos duela mucho, nos tenemos que despedir. Y nos vemos el próximo martes, ¿qué les parece? Vamos a tenerlas nuevamente como invitadas a nuestras amigas Guadalupe Holguín y a Maricruz Martínez, que son tanatólogas y en su caso también ayudando a muchas personas a procesos tan difíciles como es el desprenderte de un paso a otro y de la vida a la muerte, de las separaciones y de muchas otras cosas. Muchas gracias. Muchas Gracias a ti por habernos invitado. Al contrario, vámonos y quédense aquí en la Quinta Dimensión, Radio 5. Es que siempre tú no vas a ganar. Me voy a largar sin recapacitar.